La manipulación de la lluvia. Resulta que en México se está legislando para castigar con hasta 25 años de prisión a la persona que impida que llueva. Porque hay un grupo de campesinos oaxaqueños que han reportado el uso de sustancias químicas para dispersar las nubes. Al dispersarse las nubes, según ellos, con sustancias químicas, según ellos, no llueve y pierden sus cosechas. ¿Dónde pasa esto? Es decir, ¿dónde pasa esto? Esto pasa en un país donde el riego no se ha instaurado como forma de producción agrícola. Pero es que lo tradicional son las lluvias que nos manda nuestro señor Chac, nuestro señor Tlaloc. ¿Qué serán las opiniones que pueda sostener gente tan imbécil como López Obrador o María Elena Álvarez Bullarroces? El riego no se ha implantado en el campo mexicano porque si implantas el riego, mejoran las cosechas, aumenta la productividad y el campesino se independiza y entonces tus votos podrían no ser ya tuyos. El campesino tiene que ser agradecido. El pobre debe ser atendido para que siga siendo pobre y en la medida en que no se agudice su pobreza, siga votando por ti, al menos para que no se le garantice un futuro aún peor que el presente que tiene. Todo lo que se ha hablado desde que yo tenía 13 años de riego en distritos mexicanos que son de temporal y que producirían el triple, si no fueran de temporal, porque dependen de una temporada de lluvias de 4 meses en vez de 3 ciclos de regadío de 4 meses, ¿ves? Han sido promesas de la Secretaría de Agricultura, o de la Agricultura de Ganadería, o Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, de lo que sea, de la dependencia que el presidente o rey en turno haya puesto para tratar de mantener tranquilos a los campesinos, dándoles lo menos posible para que sigan siendo pobres. Pero riego, no. Entonces el campesino mexicano depende de la lluvia. Y como depende de la lluvia, cuando se altere el ciclo de las lluvias, pues uno se pone a pensar, ir al meteorólogo y decir, oiga, ¿qué está pasando? No, es que mira, el fenómeno del Niño está coincidiendo con un problema, con una alteración en la corriente del Golfo, qué sé yo, cosas que dicen los meteorólogos y las que saben los meteorólogos. No, va a decir alguien me está haciendo esto. ¿Por qué? Porque el campesino mexicano está acostumbrado a que alguien lo esté jodiendo. Y entonces busca a quien le impide la lluvia, le dispersa las nubes, se lleva la lluvia para su terreno, pastorea las nubes para que llueva donde están los ricos y no donde está él. Y reporta el uso de sustancias químicas como podrían reportar que fueran brujas o magos o chaneques, porque no lo saben. Alguien lo dijo y con que alguien lo diga, lo dicen todos. Lo alarmante es que un Congreso no tenga la información necesaria para decir yo no puedo legislar esta imbecilidad, este engaño, este embuste. No, señores, las nubes no se dispersan por sustancias químicas que estén poniendo los malos de la película allí. Tenemos una realidad climatológica así y asado y tenemos una realidad de falta de riego así y asado, pero nadie en el gobierno tiene los calcetines necesarios para enfrentarse a los campesinos y decirles eso. Hace ya muchos años se inventó esta basura. Son los cañones antigranizo, que es por donde debería que empezar. Mire, en el medievo, en Francia concretamente, cuando había amenaza de tormentas muy fuertes, que tú sabes que el campesino vive en la línea, en la cuerda floja. Mucha lluvia o poca lluvia te destrozan igual las cosechas. Entonces, cuando se esperaban tormentas muy fuertes y se encapotaba el cielo y seguían truenos y eso, se echaban a vuelo las campanas como una forma de pedirle a Dios, oye, no nos vuelvas a torcer la situación, llévate tus nuevecitas, que así vamos bien. Dios no tendía a hacer caso de las
campanadas de los pobres campesinos franceses. Entonces, hacia 1901 inventaron esta cosa que son los cañones antigranizo. Eran cañones antitormentas, pero para entonces ya se sabía física. El problema de la física es que es muy mala para los mitos. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo va a ahuyentar las tormentas algo que hace ruido? Pss, las tormentas en sí ya traen ruido y no parecen autoevitarse, ¿no? La energía que tiene una nube bien cargada de agua, una nube con una diferencia potencial respecto del suelo que provoca relámpagos impresionantes y truenos que retumban por toda la comarca, son gigantescas comparado con lo que pueden hacer estos cañoncitos de mierda. Ah, no, es que son cañones antigranizo. Lo que hacen es que sus ondas impiden que se forme el granizo. Entonces, pues aunque va a llover, al menos ya no caen granizos como bolas de golf que te matan a las gallinas. O eso por lo menos fue lo que trataron de decir los vendedores. ¿Es cierto esto? No. Ya en esta publicación déjenme sacar el dato exacto, porque lo teníamos aquí. Esta revisión que estamos viendo de 2006 de John Vieringa e Iván Holleman en la revista Meteorologische Zeitschrift resumía una variedad de mediciones científicas negativas y poco concluyentes que llevaban a la siguiente conclusión científica. El uso de cañones o cohetes explosivos es una pérdida de dinero, es una pérdida de esfuerzos. ¿Convencieron a alguien? Seguramente a alguien, pero no a todos. Entonces, fíjese usted, en 2018, los poco listos, porque lo son, de la Volkswagen en México, pusieron cañones antigranizo, porque una vez una granizada la cayó en los espacios donde tienen guardados los automóviles y pues les causó unas pérdidas bastante considerables. Entonces, una persona razonable lo techaría, ¿no? Ellos no. Compraron cañones antigranizo. Y los cañones antigranizo fueron inmediatamente denunciados por los campesinos de la zona de Cuernavaca, me parece que era. Ahora vemos. Porque les espantaban las nubes y les quitaban el agua, les arruinaban las cosechas. 2018. Y ese 2018, por cierto, me llamaban a mí y yo les explicaba. Es una continuación de cuando tiraban cañonazos para ahuyentar a las tormentas, que desde que se comenzó a usar la pólvora se le ocurrió a alguien. No hay un mecanismo físico, imaginable, concebible y mucho menos demostrado para que el sonido afecte la formación de granizo. Seamos lógicos, si así fuera, no granizaría cuando hay truenos. Los truenos son infinitamente más fuertes que cualquiera de estos absurdos cañones. La potencia sónica de un trueno trasciende cualquier cosa que los seres humanos podamos construir, como no sean las bombas más poderosas. El fondo aquí, decía Schwartz, que era yo, todavía en el 2018 ya era yo, es la creencia popular de que tenemos control sobre el clima, muchas veces a través de mecanismos que le son reservados a unos cuantos y que consagran su poder. Ante un conjunto de fenómenos meteorológicos cuyas afectaciones vulneran a familias y comunidades enteras, como la sequía, es más fácil atribuirle sus efectos a la intención deliberada del hombre que a los efectos, por ejemplo, del calentamiento global. Y esto lo decía yo hace 6 años con los cañones antigranizo de la Volkswagen. Esto también es consecuencia de esos gloriosos conspiranoicos que te dicen que HARP mueve la meteorología y cambia el clima. Y que es demostrable que no, simplemente porque no tienen fuerza para hacerlo, pero que siguen por allí viviendo y no faltará quien quiera debatir con ellos. Es una tragedia, y es una tragedia grave. Que el gobierno les siga el apunte en vez de decirles no, la verdad es otra,
Es una vergüenza que los medios de comunicación en México, salvo rarísimas excepciones que he visto, no vayan con los científicos, con los meteorólogos, con los físicos y les digan qué pasa aquí y publiquen en primera plana, como publican, ay, nos quitan la lluvia, que publiquen, no es cierto, el problema es más complejo. Pero tenemos en México, y no solo en México, un gobierno que es absolutamente incapaz de pensar en un mundo complejo y que además lo único que le interesa es que aquellos que no se les ha apoyado para que tengan distritos de regadío sigan igual, porque entonces seguirán votando por el PRI o por Morena o por el que toque. Los dueños son los mismos, ¿eh? Son las mismas personas. Hoy se visten de PRI, mañana de PAN, pasado mañana de Morena. Dentro de 6 o dentro de 12 años serán reformición, pero son los mismos pillos que siguen manteniendo a los pobres exactamente igual de pobres.